Santo. Amén. Padre amado, te alabamos y te damos gracias por el gran don de crearnos hombre y mujer a tu imagen y semejanza. Señor, en el principio el hombre y la mujer compartían tu amor, de tal manera que hacía que su unión fuera un reflejo verdadero y auténtico de tu amor. Señor, tú sabes cómo el pecado nos ha herido a todos nosotros. Tú sabes las mentiras que hemos creído. Tú conoces las mentiras que se han arraigado en nuestro corazón. Nos hacen difícil entender y aceptar lo bueno, bello y verdadero de nuestros cuerpos de hombre y mujer. Pero tú enviaste a tu Hijo al mundo no a condenarnos, sino a salvarnos. Entonces te agradecemos por el don de nuestra redención. Te agradecemos por la gran esperanza que un día nuestros cuerpos serán levantados. Y ese día cuando estaremos unidos perfectamente contigo en la boda eterna del Cordero. Señor, ahora que buscamos meditar en este gran misterio del cielo, abre nuestros corazones al gran don que tú nos quieres dar, que es nada menos que participar en tu vida y amor eterno. Haz que esta esperanza nos queme por dentro como un fuego y nos lleve a la renovación de nuestras vidas, sea cual sea nuestra vocación. Que la esperanza del cielo sea un fuego que atraiga a muchos a decir que sí a esta invitación de bodas. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto nuestro origen, o sea, el hombre histórico, el hombre original. Hemos visto nuestra historia, ¿no? Y ahora, para poder completar esta visión total del hombre, necesitamos ver nuestro destino. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la tercera pregunta. Es que aquí vamos a profundizar en esas tres preguntas que nos hacían siempre en los retiros, ¿verdad? Ya vivimos de dónde venimos. Regresamos al principio, ¿verdad? El hombre original. También vimos quiénes somos ahora. La semana pasada terminamos las 2 sesiones del hombre histórico. Y hoy vamos a ver lo que se llama, lo que Juan Pablo II le llama el hombre escatológico. El escatológico viene de la palabra escatón, una palabra griega que significa el último día. Todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el juicio final, con la resurrección. Vamos a ver, hoy vamos a contestar esa pregunta de ¿a dónde vamos ahora? El Papa reflexiona sobre el hombre escatológico. Usando esa analogía de las llantas que hemos estado usando a través de esta semana, que si en el principio nuestras llantas estaban completamente infladas, ¿verdad? Y con la entrada del pecado, pues se nos fue el aire de las llantas, ¿verdad? Pero con el don de la redención, con la venida de Cristo, nuestras llantas están ahora siendo poco a poco siendo reinfladas. Pues entonces, en el escatón, en el último día, no solamente nuestras llantas se van a inflar totalmente, porque no solo es un retorno completo al principio, sino que va mucho más allá. De cierta forma, se podría decir que las llantas dan paso al vuelo, a volar. Esta es una dimensión de la existencia humana completamente diferente. Este fue un ciclo más corto, de solo 9 audiencias generales que el Papa dio entre noviembre del 81 y febrero del 82. Pero sin embargo, en estas 9 audiencias contiene una visión del escatón que une el misticismo carmelita del Papa con su filosofía de fenomenología. Esa aplicación que él hace al entendimiento de la experiencia interior del hombre. Él utiliza entonces esta experiencia humana para dibujarnos una visión del cielo que nunca antes había sido articulada por nadie. Que la resurrección del cuerpo es un componente clave de nuestra fe cristiana. Nosotros decimos en el credo, yo creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues muchas personas, desafortunadamente, tienen un entendimiento súper espiritual y en realidad erróneo, incorrecto, de lo que es el cielo, la resurrección y el cielo. Entendiendo a ver el cuerpo como un cascarón del cual vamos a escapar cuando vayamos al cielo. El catecismo, el numeral 996 nos dice, en ningún punto encuentra la fe cristiana más oposición que en la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo puedo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal
pueda resucitar a la vida eterna. Y es que esta es una creencia radical, que este cuerpo que va a regresar a ser polvo, va a ser algún día levantado otra vez. Es importante notar que nuestros cuerpos ciertamente van a ser diferentes en la resurrección. Recordemos que cuando Cristo resucitó entre los muertos, sus discípulos al principio ni siquiera lo reconocieron, porque había algo misteriosamente distinto en él. Pues entonces también nuestros cuerpos, cuando seamos resucitados, también van a ser misteriosamente diferentes. Pero todavía los vamos a tener. Todavía seremos nosotros, todavía no seremos seres humanos encarnados después de la resurrección. Juan Pablo II nos dice, la resurrección de la carne es la respuesta del Dios de la vida a la inevitabilidad histórica de la muerte. La resurrección constituye el cumplimiento definitivo de la redención del cuerpo. Entonces, la verdad acerca del destino del hombre no puede ser entendida como un estado del alma sola, separada del cuerpo, o de acuerdo con el filósofo Platón, liberada del cuerpo. Porque ese fue Platón el que nos dio esta idea de que la otra vida iba a ser la liberación del cuerpo, la liberación del alma del cuerpo. Pero en vez, nos dice Juan Pablo, el cielo debe ser entendido como el estado del hombre definitiva y perfectamente integrado a través de la unión perfecta del cuerpo y el alma. El filósofo católico Peter Kreeft nos dice que un alma sin cuerpo es precisamente lo contrario de lo que Platón pensaba que era. Esa alma sin cuerpo no está libre, sino que está presa. Está en una forma extrema de parálisis. Ahora, quizás algunos de nosotros recientemente hemos enterrado a un familiar o a un amigo, ¿verdad? Su cuerpo está ahora en la tierra, regresando al polvo, como nos decía en Génesis 3:19, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volverás. Su alma, nosotros rogamos que esté junto a Dios. Pero él o ella no está en un estado completamente humano, sino hasta el día de la resurrección. El alma humana necesita del cuerpo para expresarse, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Y es por eso que la resurrección de la carne no es algo extra y desechable. Juan Pablo, igual que los otros ciclos en los que él desarrolla esta visión total del hombre que nos está dando, él empieza aquí otra vez con las palabras de Cristo. ¿Y por qué? Que es lo que él siempre nos cita, nos dice, esta cita del Concilio Vaticano II. Cristo revela plenamente al hombre a sí mismo. Y nos revela a nosotros mismos en nuestro origen, en el principio, en nuestra historia ahora, y también en nuestro destino, en la resurrección, en el cielo. Entonces, esta vez, el Papa medita en la discusión de Cristo que Cristo tiene con los saduceos en Mateo 22. Mateo 22, del 23 al 30. Ahora, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ellos le traen, le quieren hacer una trampa a Jesús, ¿verdad? Le traen y le comentan pues un escenario en que había una ley que se llamaba la ley del levirato, que cuando un judío moría sin hijos, su esposa tenía que casarse con su hermano para darle descendencia a la familia. Pues entonces ellos le dicen, los saduceos le dicen, pues que habían 7 hermanos, ¿ya? El primero se casa y muere sin hijos. Pues entonces el segundo se casa con la mujer, con la esposa, el tercero también, y muere, el tercero también, y así sucesivamente, hasta que los 7 mueren. ¿Verdad? Y después, pues murió la mujer. Y aquí los saduceos creen que tienen a Cristo en una esquina, creen que lo tienen arrinconado. ¿Ah? Y le preguntan, pues maestro, en la resurrección, ¿de cuál de ellos ella será esposa? Pues ya que todos la tuvieron, él les responde, ustedes no entienden las escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Ahora, a primera vista, esto parecería como si estuviera negando todo lo que hemos estado hablando acerca de la gloria, la belleza y lo bueno del matrimonio y del abrazo esponsal. Pero si pensamos así, estamos mal entendiendo las escrituras, igual que los saduceos. Porque las palabras de Cristo en realidad nos señalan a la gloriosa coronación de todo lo que hemos dicho acerca de la dignidad, la belleza y el propósito del cuerpo humano y del matrimonio. El matrimonio existe en este mundo desde el principio solo como una prefiguración, como un signo que nos señalaba al Bronx.
¿Se acuerdan ese ejemplo que les puse de los signos, las señales en el camino que nos señalan a un lugar? Una vez que estamos ya en el Bronx, ya no necesitamos del signo que nos señala el camino, porque ya hemos llegado a nuestro destino, el cielo. La boda eterna del Cordero es el cumplimiento, la realización suprema de la solitud original, de ese anhelo profundo que todos tenemos por la unión y la comunión. Lo único que en el fondo nos va a satisfacer es la unión con Dios. San Agustín decía, nos hiciste para ti, Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. El matrimonio es una prefiguración, un destello, un signo que nos señala hacia dónde vamos. Cuando ya llegamos al prototipo divino, ya no necesitamos el modelo, ya no necesitamos el signo. Cuando llegamos al cielo, a la realidad divina, el sacramento ya no es necesario. Y es que todos los sacramentos ya no existirán en el cielo. No tanto porque serán eliminados, sino que llegarán a su realización y cumplimiento. Los sacramentos son prefiguraciones terrenales aquí en la tierra del misterio del cielo. Ahora, esto nos quiere decir que la unión del hombre y la mujer no es el fin y el todo del ser humano. Es simplemente un ícono. Un ícono es un signo aquí y ahora de algo mucho más grande, que está más allá. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no hacer un ídolo de la unión de los dos sexos. Y esta es precisamente la trampa en la que nuestra cultura ha caído. Porque el momento en que perdemos de vista nuestro destino celestial, empezamos a ver a la imagen, al ícono, como nuestra realización definitiva. Y entonces ese ícono se vuelve un ídolo. San Pablo nos habla de esto en la carta a los Romanos, 1:25. Nos dice, han llegado a adorar a la criatura en vez de al Creador. Y así por su lujuria se han entregado a la depravación. Y es que esto es lo que sucede cuando vemos a la unión sexual, no como un signo que nos señala al cielo, no como un signo, sino como nuestra realización definitiva. Pensamos que esto es el fin y el todo, y es la única manera en que vamos a encontrar felicidad es en ella. Y es que a pesar de lo bueno que es el matrimonio en esta vida, es solo un anticipo, un signo. Y tenemos que tener mucho cuidado de no ver a nuestras esposas o nuestros esposos como nuestra realización definitiva. Ellos son solo un presagio, una prefiguración, un anticipo. Y esto es para todos, solteros o casados. Dios los bendice y afirma todo deseo genuino en su corazón de intimidad y de comunión. Pero no colguemos el abrigo en una percha que no puede aguantar el peso. Hay solo una cosa que nos puede satisfacer ese profundo anhelo de unión, y esa es la unión con Dios. Y eso es algo que ya se te ha sido dado como un don libre. Lo único que tienes que hacer es decir que sí. Solo si primero estamos bien fundados en esa unión con Dios, es cuando el matrimonio toma su perspectiva apropiada. Si no estamos primero bien fundados en esa unión con Dios, como nuestra realización definitiva, corremos el grave peligro que vamos a aplastar a nuestro cónyuge, porque vamos a poner todas nuestras expectativas de felicidad en otro ser humano, y ningún ser humano puede aguantar ese peso. Miren lo que nos dice Juan Pablo. Como se pueden ver en las palabras de Cristo, el matrimonio y esa unión en la cual ellos se convierten en una sola carne, pertenece exclusivamente a esta era, a este mundo. Pero es muy significativo que Cristo nos revela esa nueva condición del cuerpo humano en la resurrección, que ya no serán esposos ni marido ni mujer. Y nos revela eso precisamente haciendo una referencia y una comparación a la condición en la cual el hombre ha participado desde el principio, a la unión en una sola carne. ¿Verdad? El matrimonio no va a ser eliminado, sino que llegará a su cumplimiento definitivo. Y la manera en que podemos entender lo que va a venir es otra vez por medio de esa analogía del amor esponsal que estamos utilizando en esta catequesis. Y eso es precisamente lo que las palabras de Cristo nos permiten hacer.
ver la unión matrimonial como un signo, una prefiguración que nos señala a la unión por venir, que está por venir. El matrimonio terrenal es simplemente preparación para el matrimonio celestial. Y el propósito y significado definitivo del cuerpo no es la unión del hombre y la mujer en matrimonio. El propósito y el significado definitivo del cuerpo es la unión con Dios en las bodas del Cordero. La necesidad de entregarse y unirse a otra persona no es completamente satisfecha simplemente por la unión con otro ser humano. Considerada en la perspectiva de la existencia eterna de la persona, el matrimonio es solo una solución provisional. Es algo temporal a ese problema de ese anhelo de la unión de las personas por el amor. Y el celibato por el reino, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿vale? El celibato por el reino, en la perspectiva de la vida eterna, también es otro intento para resolver ese problema. Otra vez, el Papa como filósofo medita sobre la experiencia humana, la experiencia interior del corazón humano. Pero entonces, surge una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros meditar sobre la experiencia humana del escatón, del cielo, si ninguno de nosotros ha estado ahí? Muy buena pregunta. Cristo, en sus palabras con los fariseos, nos llamaba a mirar al principio. Nosotros tampoco hemos estado ahí. Ahora, en su discusión con los saduceos, nos llama a mirar al futuro. Pero entonces, nuestro punto de partida para entender las dos, el principio y el futuro, es nuestra experiencia ahora, en nuestra historia, como hombre caído y redimido por Cristo. Definitivamente hay una discontinuidad entre estas tres etapas del hombre. Hay fronteras claras. El comer del árbol es la frontera entre el hombre original y el hombre histórico. La resurrección, la segunda venida de Cristo, es la frontera entre el hombre histórico y el hombre escatológico, ¿no? Hay fronteras claras, pero también hay una continuidad entre estas tres fases de la experiencia humana. ¿Cuál es esa continuidad? El amor del hombre y la mujer como reflejo y signo del amor de Dios. Entonces nosotros podemos llegar a esta conclusión. Si nuestro origen en el principio tiene algo que ver con el amor de Dios y el reflejo humano de la unión esponsal, y si nuestra historia ahora también tiene algo que ver con recobrar esa experiencia del amor de Dios por medio de la experiencia la experiencia humana del amor esponsal, pues entonces la realidad del cielo también va a tener algo que ver con esa experiencia del amor de Dios y la realidad de la unión del hombre y la mujer. Hay una continuidad ahí, aún en medio de esa discontinuidad, de esa separación de estas tres fases de la existencia humana. Juan Pablo nos dice una vez más, cuando Cristo habla de la resurrección, sus palabras no caen en un vacío. La experiencia de la humanidad y especialmente la experiencia del cuerpo nos permite unir con esas palabras la imagen de nuestra nueva existencia en el mundo futuro, para el cual esta experiencia terrenal nos da la base. Por lo tanto, haciendo esa comparación, una reconstrucción teológica adecuada es posible. Santo Tomás de Aquino nos decía que la gracia perfecciona la naturaleza humana. El cielo será la experiencia definitiva de la gracia, no a pesar de nuestra naturaleza humana, sino en cumplimiento de ella. Por supuesto que la resurrección va a ser una experiencia completamente nueva, pero al mismo tiempo, de ninguna manera estará alejada de lo que el hombre tomó parte desde el principio, ni tampoco de lo que constituyó en él la fuente de la tensión entre el cuerpo y el espíritu, principalmente en relación con el significado procreativo del cuerpo y la sexualidad en nuestra historia. ¿Qué nos dice? Que todo lo que es bueno, bello y verdadero de nuestra humanidad no va a ser descartado, sino que va a llegar a su definitiva expresión glorificada. Y esto incluye en cierta dimensión el significado procreativo del cuerpo y la sexualidad. En una nueva dimensión, una dimensión que no podemos comprender ahora. Pero no obstante, nuestra humanidad no va a ser nulificada, sino que va a llegar a su realización. Esta nueva dimensión nos revela ciertos aspectos. Esta relación, esta dimensión
del cielo, nos revela ciertos aspectos que vamos a examinar ahora. La espiritualización y la divinización del cuerpo. La visión beatífica y el fin de todos nosotros, donde todos nosotros queremos llegar. La comunión de los santos. La espiritualización del cuerpo. Cristo nos dice, en la resurrección ellos serán como ángeles en el cielo. San Pablo nos dice en 1 Corintios 15:44, cuando se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Ahora notemos que Cristo dice que seremos como ángeles. Él no nos dice que seremos ángeles. El Papa nos dice, es obvio que esta no es una cuestión de transformar la naturaleza del hombre a la de los ángeles. Es decir, en una naturaleza puramente espiritual. Porque si fuera así, no tendría ningún sentido hablar de resurrección. La espiritualización del cuerpo se refiere a la integración perfecta del cuerpo y el alma. Es cuando abrimos nuestros cuerpos para que el Espíritu more en ellos, de manera que la vida de Dios se encarna en nosotros. La espiritualización significa que las fuerzas del Espíritu van a saturar, van a empapar las energías del cuerpo humano. Y aquí nos referimos a dos cosas. Nos referimos al espíritu humano integrado al cuerpo humano. Y también al Espíritu Santo morando en el cuerpo humano. Por causa de la misma naturaleza del hombre, la perfección no puede existir en oposición mutua del cuerpo y el espíritu, sino solo en una profunda armonía entre ellos, salvaguardando siempre la primacía del espíritu. Y es que hasta el día de la resurrección siempre vamos a seguir experimentando esa tensión entre el cuerpo y el espíritu, esa guerra interior. Y entre ahora y el cielo, todos todavía tendremos la capacidad de elegir vivir de acuerdo a la carne y no el espíritu. Todos tenemos la capacidad de gran pecado en esta vida todavía. Todos. Esa es la responsabilidad de nuestra libertad. En el cielo, en cierta realidad misteriosa, nuestra libertad no va a ser eliminada, sino que estaremos tan perfectamente integrados que la posibilidad del pecado ya no existirá. Esa guerra interior, esa tensión entre el cuerpo y el espíritu ya no existirá porque habrá una perfecta armonía entre el cuerpo y el espíritu. Y la espiritualización del cuerpo nos lleva a la divinización del cuerpo. El hacer divino el cuerpo, pero divino con D minúscula, no es claro como la divinidad de Dios. Nosotros recibimos la divinización como un don. No es algo que nosotros podamos agarrar por nosotros mismos. Es un regalo. Y que esa fue la tentación en el principio, la tentación de la serpiente. Serán como dioses. Háganse como dioses. Esa fue la mentira original. ¿O no? Nosotros vamos a recibir el don de la divinidad de Dios precisamente como un don, como un regalo. San Pedro nos dice en su primera carta, nos dice, nosotros somos llamados a formar parte de la naturaleza divina. Y porque la espiritualización del cuerpo es la encarnación perfecta de la persona divina, del Espíritu Santo, entonces la espiritualización nos lleva a la divinización. Y esto, la iglesia, nosotros oramos en cada misa, nosotros oramos, el sacerdote ora por nosotros. La iglesia ora por esto todos los días. ¿Qué pedimos en la misa? En el ofertorio, el sacerdote, claro que esta parte él la dice en voz baja, la congregación no la oye, pero en el ofertorio el sacerdote pide que a través del misterio de esta agua y este vino, concédenos ser partícipes de la divinidad de quien se dignó participar de nuestra humanidad. Wow. Pensemos un poquito en esto. Meditemos un poquito esto. Nosotros vamos a ser parte de Dios. De cierta forma vamos a ser divinos también. Divinos con D minúscula, con D chiquita, como un don. Lo que Dios es en su naturaleza nos será dado también como don de la gracia.
Participar en la naturaleza divina, nos dice Juan Pablo II, significa una verdadera comunión y unidad con lo divino. Y es que nuestro minúsculo entendimiento humano no puede ni siquiera empezar a comprender lo que esto significa. Para el hombre escatológico, nos dice el Papa, este grado de divinización es incomparablemente superior a cualquiera que pueda ser obtenido en la vida terrenal. Es una cuestión de no solo un diferente grado, sino de una clase enteramente diferente de divinización. Es por eso que hacemos esa comparación de que de las llantas y que estaban vacías ahora se llenan por completo, pero en realidad ya ni siquiera vamos a estar en carro, ya vamos a volar, digamos, algo completamente distinto. Las llantas abren camino a una nueva realidad, abren camino al vuelo. Y sigue el Papa, en la resurrección, la penetración y saturación de lo que es esencialmente humano por lo que es esencialmente divino alcanzará su cima de tal manera que la vida del espíritu humano llegará a tal plenitud, la cual previamente había sido totalmente inaccesible. Dios comunicará su misma divinidad no solo al alma del hombre, sino a toda su subjetividad psicosomática, a todo su cuerpo. ¿Qué significa esto? Psico, alma, somática, cuerpo. Es que la persona humana es una unión única de cuerpo y alma. Y Dios entregará todo su ser en nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Y cómo puede ser esto posible? Para que Dios pueda ser uno de nosotros en cuerpo y alma, pues parecería que Dios también tendría que tener un cuerpo y un alma, ¿verdad? Ok, pues Él ya se ha encargado de eso. Se llama la encarnación. La palabra se hizo carne y moró entre nosotros. La comunión del cielo también será una comunión encarnada. Dios se entregará a nosotros a través de Cristo en su cuerpo. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y es por eso que la Eucaristía es el anticipo, el destello, el saborcito, el signo definitivo del cielo en la tierra. El tercer aspecto que vamos a hablar es la visión beatífica. San Pablo nos dice en la primera carta de los Corintios, ahora vemos como en espejo, tenuemente, pero entonces veremos cara a cara. La visión beatífica fue prefigurada, tenuemente por supuesto, desde el principio, en esa experiencia de la felicidad original. ¿Y cuál fue la experiencia de felicidad original? Recordemos que la experiencia de felicidad original fue revelada a través de la experiencia de la unidad original, del significado esponsal del cuerpo, de ese llamado a amar como Dios ama, y de la inocencia de la desnudez original. ¿Verdad? La felicidad original, esa unión beatificante del principio, era una experiencia de amor y comunión entre Dios y la humanidad, y entre el hombre y la mujer. Esta experiencia tendrá su realización y cumplimiento en la visión beatífica. Juan Pablo II nos dice, el objeto de la visión beatífica será ese misterio escondido en el Padre desde la eternidad. Un misterio que a su tiempo fue revelado en Cristo, para ser consumado incesantemente a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice el Papa en ese enunciado acerca de cómo el misterio de Dios es revelado en este mundo? Nuestro cuerpo. El cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Ahora, en la visión beatífica vamos a contemplar a Dios cara a cara. Pero si vamos a contemplar a Dios cara a cara, ¿cómo podemos hacerlo si Dios no tiene cara? Si es puro espíritu. Ah, pero Él sí tiene una cara. Cristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. La visión beatífica, esa unión cara a cara con Dios, es prefigurada desde el principio por la unión del hombre y la mujer. Y nosotros somos llamados a hacer de esa unión una realidad profundamente personal. Esa unión del hombre y la mujer. Mirar profundamente en los ojos del otro, entregándonos completamente a la otra persona, permitiendo que el otro nos vea y deseando profundamente también ver al otro. Juan Pablo nos dice que el objeto de la visión beatífica será precisamente el misterio escondido en Dios por todos los tiempos.
Y ese misterio es precisamente la realidad de que Dios es una Trinidad. Y su deseo de que nosotros formemos parte de esa comunión divina de la Trinidad. Esto es prefigurado, es anunciado desde el principio en la unión en una sola carne. Y es revelado definitivamente en la unión de Cristo y la iglesia. La visión que es la visión beatífica. Cuando nosotros vamos a estar unidos a Dios permanentemente. La visión beatífica es una concentración de conocimiento y amor en Dios mismo, nos dice el Papa. Este conocimiento no es otra cosa que la participación total en la vida interior de Dios. Esto es en la misma realidad trinitaria. Nosotros en la visión beatífica vamos a conocer a Dios. Porque Dios se va a dar a conocer completamente a nosotros. En esta vida, en este mundo, ¿cómo nos descubrimos a nosotros mismos en esta vida? Regresamos al Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes. El hombre solo puede descubrir y realizarse a sí mismo a través de la entrega sincera de sí mismo a los demás. Entonces la visión beatífica será la entrega perfecta de Dios al hombre. Será nuestra receptividad a ese don y nuestra entrega perfecta en reciprocidad hacia Dios. La visión beatífica es la unión con Dios en su misterio trinitario y la intimidad con Él, en la perfecta comunión de personas. Esta comunión humano-divina será nutrida por la visión cara a cara de esa comunión más perfecta, la comunión de la Trinidad, porque es puramente divina. Esa comunión trinitaria de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos, de cierta manera, dentro del mismo corazón del misterio de Dios, el mismo misterio de la Trinidad. Y alimentados con esa misión, con esa visión, nosotros como criaturas vamos a formar parte de esa comunión divina también. Esta será la realización y el cumplimiento definitivo del significado esponsal del cuerpo. ¿Y cuál es el significado esponsal del cuerpo que Juan Pablo II habla? Es la capacidad del cuerpo humano de expresar el amor. Y ese amor a través del cual nos convertimos en don para otros. Y por medio de ese don realizamos el significado y propósito de nuestro ser y existencia. La suma realización, la realización cumbre de nuestro ser y existencia nos llega en esa divina entrega y comunión entre Dios y la humanidad en el último día. Ahora, las palabras de Génesis 2:24, los dos se hacen uno, se refieren ante todo a este mundo, pero no por completo, no completamente. Estas son las palabras, los dos serán una sola carne, son las palabras que constituyen el sacramento del matrimonio. Pero por lo tanto, como todo sacramento, la unión en una sola carne señala de cierta manera la realidad del otro mundo. Juan Pablo nos dice varias veces que nosotros vamos a ser levantados como hombre y mujer. La masculinidad y la feminidad continuará siendo parte integral de nuestra comunión en el cielo, aunque la vamos a experimentar en una dimensión completamente nueva. Pero la diferencia sexual y nuestro anhelo de unión revelan que fuimos creados para la comunión eterna con la comunión eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El significado esponsal del cuerpo será realizado en una dimensión eterna de comunión encarnada, inclusiva de todos los que respondan a la invitación de las bodas del Cordero. El Catecismo 1642 nos dice que Dios, en las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da a los esposos, ya aquí en la tierra, un gusto anticipado, un saborcito anticipado del banquete de las bodas del Cordero. También en el numeral 1821 el Catecismo nos dice que la iglesia espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo, donde gozará con su amado en una felicidad y deleite que no puede tener fin. Recordemos lo que San Pablo nos dice en Efesios 5:31, que la unión en una sola carne
del hombre y la mujer es un profundo misterio y se refiere a Cristo y la iglesia. Esa es la felicidad y deleite que nunca tendrá fin. La comunión de los santos. Ahí es donde todos queremos llegar. Para el ser humano, la comunión de los santos en el cielo es la suma y definitiva comunión de personas. Es la unidad en un cuerpo de todos los que responden a la invitación de las bodas del Cordero. En la comunión de los santos, todo lo que es genuino en nuestra humanidad estará unido. Y todo el que responde será un cuerpo, un solo cuerpo. Y en este sentido, todo lo que es masculino en nuestra humanidad estará en unión con todo lo que es femenino en nuestra humanidad. Y esa unión será un cuerpo, que a su vez estará unido al cuerpo de Cristo, lo que nos lleva al mismo corazón de la Trinidad. De esta manera nosotros participaremos en la eterna comunión entre Dios y la humanidad. En la comunión de los santos todos nos conoceremos unos a otros. Todos los que respondan a la invitación se conocerán unos a otros. Nos conoceremos unos a otros, seremos vistos unos a otros, tal como somos, con una intimidad y transparencia comparable a la que gozan los esposos aquí en la tierra. Ya no habrá nada oculto. Lo manchado habrá sido purificado. Y solo lo bueno y lo bello de nosotros resplandecerá en todos y para todos. Nosotros nos veremos unos a otros y seremos vistos. Y no habrá absolutamente nada de vergüenza, porque la vergüenza es el resultado del pecado y el pecado será definitivamente removido. Ese deseo que todos tenemos de ver a otro y de ser vistos por ese otro va a llegar a su cumplimiento definitivo. Dios mediante, si llegamos al cielo, yo te conoceré, tú me conocerás. Y cómo me encantaría conocer lo bello que son todos ustedes. De eso se trata la comunión de los santos. Todos nos conoceremos íntimamente los unos a los otros. Todo lo que es bueno y bello de nosotros será conocido. Compartiremos nuestros dones y todos seremos un cuerpo. Y hay tantas personas en esta vida que me encantaría conocer mejor. Y me da un gran consuelo decirles que ya viene. Ya viene. Y esta es la dignidad de todo ser humano. Cuando tenemos los ojos para verlo, es esto lo que vemos cuando miramos a otro ser humano. Necesitamos ver con la pureza de corazón. Debemos tener ese deseo de conocer al otro. Y sí nos conoceremos los unos a los otros, Dios mediante, cuando lleguemos allá. Pues como decimos todos los domingos, yo creo en la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Juan Pablo nos dice, debemos pensar en la realidad del mundo por venir en la categoría del redescubrimiento de una nueva y perfecta humanidad de cada uno. Y al mismo tiempo, el redescubrimiento de una nueva y perfecta comunión de todos. De esta manera, la realidad escatológica, la realidad del último día, se convertirá en la fuente de la perfecta realización del orden trinitario en el mundo creado de personas. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es el orden trinitario? Es la perfecta unión en perfecta distinción. La Trinidad es una comunión perfecta de personas distintas. El ser un cuerpo no va a borrar nuestra individualidad. Es por esto que la solitud es tan importante. La solitud original vino antes, precede a la unión. Porque nuestra individualidad no se borra cuando nos unimos a otro. Como ejemplo tenemos el orden trinitario. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Son personas distintas que viven en perfecta unidad. Unidad en distinción. Todos seremos distintos, pero todos estaremos unidos. Y este es uno de los grandes errores en los que entran las parejas cuando se unen. Enseguida piensan que tienen que convertirse en reflejo del otro.
hacer las mismas cosas, gustarle las mismas cosas. Y al final terminamos tratando de borrar los atributos únicos de esa persona. La individualidad que te atrajo en primer lugar. Unidad en distinción. Ese es el modelo a seguir. Una vez más, Juan Pablo nos dice, la resurrección no es simplemente un retorno al estado del que alma gozaba antes del pecado. Esto no correspondería a la lógica de la salvación. La resurrección solo puede ser una introducción a una nueva plenitud que presupone la totalidad de la historia humana, formada por el drama del árbol de la ciencia del bien y el mal. Todos sufrimos bajo esta herencia de pecado. Pero precisamente porque nos causa sufrimiento, sabemos que somos creados para algo más. Y entonces anhelamos ese algo más. Nuestra vida solo será completa en el abrazo de la comunión con Dios. Una vez más, Cristo revela plenamente al hombre a sí mismo y le hace ver su llamado supremo. ¿Cuál es ese llamado supremo? La comunión de los santos, en comunión con la comunión de la Trinidad. Esta es la realización suprema de todo deseo del corazón humano. Vamos a terminar esta catequesis de hoy con una oración. Quizás ahora esta oración que le hemos dicho varias veces nos llegue un poco mejor. Quizás podamos entenderla e interiorizarla un poco más, un poco mejor. Padre, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Abre nuestras mentes y nuestros corazones al gran misterio escondido en el seno de Dios por toda la eternidad. Danos los ojos para ver una imagen de este gran misterio en nuestra creación como hombre y mujer y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo en comunión matrimonial. Danos los ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio en nuestra redención como hombre y mujer y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo contigo en comunión eucarística. Planta en nuestros pechos la esperanza duradera en la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando todos los que respondan a esa invitación nupcial te contemplarán cara a cara y te conocerán en la consumación eterna de las bodas del Cordero. Hágase en nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.